Cuenta la profunda y desgarradora travesía de Miguel, un camionero nocturno que enfrenta el cansancio, la soledad y el peso de sostener a su familia mientras avanza por kilómetros de carretera oscura rumbo a Monterrey. Esta historia expone el lado más humano del transporte nocturno, sacrificios invisibles, el temor constante a un accidente, fallas mecánicas que llegan sin aviso y la carga emocional de estar lejos de quienes ama. Entre pensamientos que duelen, recuerdos familiares y situaciones de peligro real, Miguel descubre una verdad que marcará un antes y un después en su vida. Este video está hecho para quienes disfrutan relatos auténticos de conductores, historias intensas de carretera y contenido emocional que muestra la realidad de los héroes silenciosos del transporte. Prepárate para un viaje lleno de tensión, nostalgia y esperanza. Era pasada la medianoche cuando Miguel encendió el motor de su camión en la estación de servicio de las afueras de Guadalajara. Llevaba casi 15 años conduciendo rutas nocturnas, transportando mercancía entre ciudades mientras el resto del mundo dormía. Esa noche tenía que llegar a Monterrey antes del amanecer, una ruta que conocía como la palma de su mano pero que nunca dejaba de ponerlo nervioso. La carretera estaba vacía, iluminada apenas por las luces amarillentas de los pocos postes que funcionaban. Ajustó el espejo retrovisor y miró su rostro cansado reflejado en él. Las ojeras se habían hecho permanentes, marcas de batalla de un hombre que había sacrificado incontables noches familiares por mantener a flote su hogar. Su esposa Laura siempre le decía que buscara un trabajo diurno, pero los pagos de la casa y la escuela de los niños no esperaban. Suspiró profundamente, tomó el último sorbo de café tibio que le quedaba en el termo y salió a la oscuridad de la autopista. Los primeros kilómetros transcurrieron en un silencio casi sepulcral, interrumpido únicamente por el ronroneo constante del motor y el ocasional crujido de la cabina. Miguel había aprendido a disfrutar de estos momentos de soledad, aunque también los temía. En la quietud de la noche, los pensamientos no deseados tenían la costumbre de aparecer sin invitación. Pensaba en su hijo mayor, Javier, quien apenas lo veía despierto los fines de semana. Recordaba la decepción en los ojos del niño cuando tuvo que faltar a su partido de fútbol el mes pasado. «¿Es tu trabajo, papá?», le había dicho con una madurez que no correspondía a sus 10 años, pero Miguel había notado el dolor detrás de esas palabras. La radio comenzó a perder señal, produciendo estática, así que la apagó. Prefería el silencio a ese ruido molesto. A lo lejos, apenas distinguibles en la oscuridad, se veían las siluetas de las montañas contra el cielo estrellado. De repente, las luces del tablero parpadearon brevemente, haciendo que el corazón de Miguel se acelerara. «No, no ahora», murmuró para sí mismo, golpeando suavemente el tablero como si ese gesto pudiera solucionar cualquier problema mecánico. El camión había estado presentando fallas menores las últimas semanas, pero no había tenido tiempo ni dinero para llevarlo a un mecánico apropiado. Solo había hecho reparaciones de emergencia, lo mínimo necesario para mantenerlo funcionando. Las luces se estabilizaron y Miguel exhaló aliviado, pero la preocupación persistió en su mente. Si el camión se descomponía en medio de la carretera, perdería el pago de esta entrega, y no podía darse ese lujo. No este mes, no con el cumpleaños de su hija la próxima semana y la promesa que le había hecho de comprarle la bicicleta que tanto quería. Apretó el volante con más fuerza y continuó adelante, rezando en silencio. Alrededor de la 1 de la madrugada, Miguel notó un resplandor extraño en el horizonte. Al principio pensó que podría ser algún poblado, pero conforme se acercaba, reconoció las inconfundibles luces intermitentes rojas y azules de la policía. Un accidente. Redujo la velocidad instintivamente, sintiendo esa mezcla de curiosidad morbosa y gratitud de no ser él quien estaba en problemas. Cuando pasó junto al lugar, vio 2 autos completamente destrozados, con cristales regados por toda la carretera y personal de emergencia trabajando bajo luces portátiles. Los paramédicos corrían de un lado a otro, y alcanzó a ver una camilla siendo cargada en una ambulancia. Se persignó rápidamente, como su madre le había enseñado desde pequeño, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero por la gracia de Dios, pensó, imaginando lo fácil que sería estar en esa situación. Una distracción de un segundo, un momento de somnolencia, y todo podría terminar. El incidente lo dejó inquieto y más alerta que antes. Miguel abrió la ventanilla para que el aire frío de la noche lo mantuviera despierto. El viento helado le golpeaba el rostro con fuerza, haciéndole lagrimear los ojos,
pero era mejor eso que el peligro de dormirse al volante. Comenzó a cantar canciones viejas que su padre solía tocar en la guitarra cuando él era niño, rancheras que había escuchado 1000 veces pero que nunca olvidaba. Su voz ronca y desafinada llenaba la cabina, compitiendo con el rugido del viento. Cantó El Rey, Volver, Volver y Cucurrucucú Paloma, dejando que las melodías lo transportaran a tiempos más simples, cuando su mayor preocupación era terminar la tarea de matemáticas. Recordó a su padre, también conductor, quien había muerto de un infarto al volante 5 años atrás. Miguel había jurado que él sería diferente, que cuidaría mejor su salud, pero aquí estaba, siguiendo los mismos pasos, atrapado en el mismo ciclo. A las 2:30 de la madrugada, la fatiga comenzaba a ser insoportable. Los párpados de Miguel pesaban como plomo y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantenerlos abiertos. Decidió detenerse en un mirador que conocía, uno de esos lugares apartados donde los conductores solían descansar. Estacionó el camión y apagó el motor. El silencio repentino fue abrumador, casi opresivo. Se recostó en el asiento, pero no podía permitirse dormir más de 20 minutos, tenía un horario que cumplir. Puso la alarma en su teléfono y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba fácilmente. En la oscuridad de la cabina, con solo la luz tenue de una luna creciente filtrándose por el parabrisas, Miguel se sintió completamente solo en el mundo. Era una soledad profunda, existencial, diferente a la de estar físicamente solo. Era la soledad de saber que mientras él estaba aquí, la vida continuaba sin él en casa, que sus hijos crecían día a día y él se estaba perdiendo esos momentos. La alarma del teléfono lo sobresaltó lo que pareció apenas un segundo después, aunque habían pasado los 20 minutos completos. Miguel se incorporó aturdido, sintiendo que el breve descanso había empeorado las cosas en lugar de mejorar. Su cuello estaba rígido y le dolía la espalda. Se frotó los ojos y volvió a encender el motor. Aún le quedaban más de 200 kilómetros por recorrer. Revisó su teléfono y vio varios mensajes de Laura que había recibido horas antes. «Llámame cuando puedas», decía uno. «Los niños te mandan besos», decía otro, acompañado de una foto de sus 3 hijos sonriendo antes de acostarse. Miguel sintió un nudo en la garganta. Quiso llamarla, escuchar su voz, pero era demasiado tarde. Estarían todos durmiendo. Guardó el teléfono y volvió a la carretera, llevando consigo esa imagen de sus hijos sonrientes como un talismán contra la oscuridad que lo rodeaba. Esa foto le recordaba por qué hacía esto, porque soportaba estas noches interminables. Alrededor de las 4 de la madrugada, en el momento más oscuro de la noche justo antes del amanecer, Miguel sintió algo cambiar. Tal vez fue la extrema fatiga o el estado alterado que produce la privación del sueño, pero comenzó a sentirse casi fuera de su cuerpo, como si estuviera observándose a sí mismo desde fuera. La carretera se extendía infinitamente ante él, una cinta negra sin fin bajo el cielo estrellado. Por un momento terrible y hermoso a la vez, Miguel consideró la posibilidad de simplemente seguir conduciendo, de no detenerse nunca, de convertirse en un fantasma de la carretera como esas leyendas que los conductores contaban en las paradas de descanso. Un escalofrío lo sacó de esa ensoñación peligrosa. Se pellizcó el brazo con fuerza, sintiendo el dolor agudo que lo devolvía a la realidad. «Concéntrate», se dijo en voz alta. «Solo un poco más». Pero sabía que esos pensamientos eran señales de alarma, indicaciones de que su mente estaba llegando a un límite peligroso. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de tonos rosados y naranjas, Miguel vio las luces de Monterrey en la distancia. Una oleada de alivio lo invadió tan intensamente que sintió que podría llorar. Había logrado otra noche más, había sobrevivido a la oscuridad y la soledad una vez más. Condujo hasta el almacén de entrega, donde ya había trabajadores esperando para descargar la mercancía. Estacionó el camión con manos temblorosas por el cansancio acumulado y bajó de la cabina con piernas que apenas lo sostenían. El supervisor revisó los papeles, firmó la entrega y le dio su comprobante. Todo en orden, todo como debía ser. Miguel volvió al camión y antes de encender el motor para el viaje de regreso, tomó su teléfono y llamó a casa. Laura contestó con voz soñolienta. «Ya llegué», le dijo simplemente. «Vuelvo a casa». Y en esas palabras simples había todo el peso de la noche que acababa de pasar. Durante el camino de regreso,
con la luz del día haciéndose cada vez más brillante, Miguel hizo una promesa silenciosa. Esta no podía ser su vida para siempre. Tenía que encontrar una manera de estar más presente, de ser más que un proveedor fantasma que aparecía y desaparecía en la noche. Sus hijos necesitaban un padre, no solo alguien que pagara las cuentas. Laura necesitaba un esposo, no solo un compañero ocasional de fin de semana. Y él, Miguel, necesitaba volver a ser humano, no solo un conductor en una carretera sin fin. Mientras conducía de regreso a casa, con el sol calentando su rostro a través del parabrisas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tal vez podría buscar ese trabajo diurno que Laura siempre mencionaba, o quizás formar una cooperativa con otros conductores para tener mejores horarios. No sabía exactamente cómo, pero algo tenía que cambiar. Esa noche solitaria en la carretera había sido un espejo doloroso, mostrándole una verdad que ya no podía ignorar. Y mientras las llantas comían kilómetros llevándolo de vuelta a casa, Miguel prometió que esta sería la última noche en que se sintiera tan perdido, tan solo, tan ausente de su propia vida.